Listo, buenas tardes con todos. Voy a proceder a tomar lista. Mm, Por favor, las personas que escuchen su nombre me indican presente, por favor. Carlos Alvarado. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Henry Alvarado. Presente, Inge, buenas noches. Patricia Álvarez. Presente, Inge, buenas noches. Cintia Maguaña. Carlos Andrade. Presente, ingeniero, muy buenas. Cintia Maguaña sí está, perdón. Ya le vi. Carlos Andrade. Presente, ingeniero, buenas noches. Ya. José Bamonde. Buenas noches, presente. Marco Correa. Presente, Inge, buenas noches. Oscar Correa. Presente, Inge, buenas noches. Edwin Criollo. Cristian Gualichico. Cristian Gualuchico. Presente, Inge, buenas tardes. Brian Gualoto. Walter Wilcaso. José Isa. Presente, buenas tardes. Osvaldo Jin. Segundo Morocho. Presente, buenas noches. Leonardo Naranjo. Presente, Inge, buenas noches. Cristian Narváez. Presente, buenas noches. Lenin Ortiz. Presente, Inge, buenas noches. Diego Tabalo. Inge, muy buenas noches. John Ramírez. Andrés Robalino. Presente, Inge. Luis Ruiz. Muy buenas noches. Luis Ivinta. Y Richard Solano. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Alguien que esté en la videoconferencia y no le haya nombrado? Inge, buenas tardes. Recién me acabo de conectar para que me registre la asistencia, por favor. ¿Cuál es su nombre? Gualoto, por favor. Yeah. Gracias, Inge. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté en la videoconferencia y no le haya nombrado? Listo. A ver, unas indicaciones, ¿no? Para las personas que hicieron el pago con matrícula, el pago de la matrícula con tarjeta de crédito y registraron la tarjeta de crédito, ya está habilitado lo que es el pago de la tarjeta de crédito. Entonces ya está el botón de pago, ustedes pueden hacer el pago. Hay algunas tarjetas que permiten diferir y hay otras que no permiten diferir. Entonces tendrían que estar pendientes de eso para que ya hagan el pago y no tengan ninguna complicación más adelante, ¿no? Entonces, no sé si algún estudiante haya realizado el pago con tarjeta de crédito, ya ahorita ya está activado en el SIGE para realizar el pago y más bien ya enviaron un manual y todo para que realicen el pago. No sé si les llegó el manual a las personas que tienen
tienen que realizar el pago con tarjeta de crédito. ¿Alguien? Si no, bueno, igual nos indicaron que les debíamos comentar que ya está habilitado lo que es el botón de pago para que puedan realizar el pago online y realicen el pago normalmente. Entonces, por favor. Dije, una consulta, ¿eso está en la plataforma? Sí, ya ¿O en el está. SIGE? Ya está, déjenme ver. Recién mandaron el Es comunicado. en el SIGE lo que está habilitado, pero dije buenas noches. No he hecho yo la prueba, en todo caso sí, hoy día recién mandaron el correo Sí. a los personales. En el SIG está habilitado ya para hacer el pago. Entonces, los que registraron la tarjeta ya tienen que hacer el pago en el SIG. Lo que sí creo que había una novedad es que algunas tarjetas permiten hacer el pago diferir y otras permiten a un solo pago. Entonces, tendrían que ver bien ese tema, ¿no? Entonces, estar pendiente de eso. Una consulta, disculpe. Los que tienen registrada la tarjeta, pero llenamos la solicitud para aplazar por lo menos 1 o 2 meses la matrícula, el cobro de la matrícula. A ver, usted registró la tarjeta, pero hizo la solicitud de plazo. Ajá. Porque solo con hacer la solicitud de plazo usted ya podía estar matriculado. Entonces, no necesariamente debió ingresar la tarjeta, porque había 3 opciones, ¿no es cierto? Hacer el pago, hacer por transferencia, hacer el pago por la tarjeta inscribiéndose y hacer el diferimiento de los pagos a los meses que ustedes digan. Entonces, si hizo la solicitud, ustedes como que hizo 2 opciones y no escogió una. Me imagino que como hizo la solicitud de postergar el pago, entonces tiene que esperar cuántos meses hizo, ¿no es cierto? A los 2 meses. Un mes nomás. Entonces, Ya. el mes debería hacer el pago. Ya. Gracias, Inge. Inge, lo que pasa es que la consulta era la primera opción que habilitó la universidad era separar el tema con la tarjeta de crédito y después de eso hicieron la opción de aplazar el pago de la matrícula. Entonces, tal vez mi compañero y yo también tengo la misma duda. Inicialmente, por separar la matrícula, lo hicimos con la tarjeta, pero llenamos la solicitud para el diferimiento. Claro, solo era necesario hacer una, cualquiera la que ustedes elijan. Eso les comento, había 3 opciones. Hacer el pago con la tarjeta, con el ingreso de los datos, hacer la solicitud de la prórroga, del pagar, el diferimiento y hacer el pago, el convenio si tenían deudas, ¿no es cierto? O si finalmente querían hacer pago con transferencia. Entonces, esas eran las opciones. Cualquiera que hayan hecho ya constaban en listas. Pero si no constaban en listas, ahí había un problema porque algo hicieron mal. A ustedes hicieron las 2, entonces me imagino que les van a dar mayor prioridad a los que hayan hecho el diferimiento. Con todo, yo voy a preguntarle a la directora y la siguiente clase yo les aviso. Ok, Inge, gracias. Listo. Entonces, ahora sí, no sé si hay alguna pregunta. Si no, ya demos inicio a la clase. Jake mandó justo el compañero, Edwin Criollo mandó para tipos de tarjetas. Hay algunos que permiten un solo pago. Entonces es importante eso. Listo, entonces vamos a dar inicio. Voy a desconectarme de la videoconferencia para dar prioridad al audio para que... Señora, buenas tardes, disculpe la demora, me acabo de conectar. Jim. Se salvó por un pelito porque iba a comenzar la clase. Inge, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Inge, al momento de hacer el foro, en la plataforma me sale como usuario eliminado usted, el que hizo el tema en el foro. Igual respondí todo, pero no sé si es que esté válido o no. ¿Cuál es su nombre? Patricia Lores. A ver, foro. Pero me sale como usuario eliminado usted. Yo. Sí. Como que yo ya no estoy, ¿o qué? Ah, dice usuario eliminado. Comenzar por usuario eliminado, dice. Ah, no, Sí, eso me sale. no importa nada. Ustedes solo tienen que comentar y hacer el comentario del foro. Eso siempre va, no sé por qué me sale a mí, pero
Yo ya aquí ya voy a revisar el foro, pero hasta ahí creo que tenían cómo hacer el foro, o hasta ayer a medianoche. Ya de ahí yo ya califico los foros y los deberes y ahí ya ustedes ya saben las notas. Pero no, yo ya entré y todo puedo ver, todo está válido. Usted déjeme ver si sale aquí, Patricia. Sí, aquí está su comentario. Entonces no hay ningún problema. No, ya, perfecto. Perfecto, Inge, gracias. Déjenme ver, 25 usuarios conectados, ahí estamos todos, perfecto. Listo, vamos a ver alguna cosa del deber, alguna novedad. Listo, si no hay nada, entonces voy a desactivar la cámara para darle prioridad al audio y a la presentación. Cualquier cosa por el audio, por el chat, no hay ningún problema. Listo, la clase de hoy día vamos a ver lo que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, haciendo un remember de lo que vimos en la anterior clase, vimos lo que es la OIT, ¿no es cierto? Vimos cómo es su estructura, cuáles son sus funciones, cómo estaba dividido en 3 sectores de radiocomunicaciones, normalización y de desarrollo. Vimos cómo eran las recomendaciones del sector de radiocomunicaciones, que era el principal. Vimos un tema de atribución de frecuencias de la OIT. Y también les comenté que hay organismos regionales que representan a un continente para realizar, para tener voz y voto y llevar la representación de un continente entero o una parte de un continente hacia la OIT en lo que respecta a las telecomunicaciones. En lo que es el continente americano, este organismo regional se llama la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, ITEL, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál va a ser el objetivo? Obtener una visión general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y el papel en el sector de las telecomunicaciones. ¿Y cuál es el papel del Ecuador, no es cierto? En ese sentido. La CITEL es un órgano asesor de la OEA en telecomunicaciones y asuntos relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones TICs. Igual como la OIT era un organismo asesor de la Organización de Naciones Unidas, la OEA es un organismo asesor de la OEA igual en telecomunicaciones. Su objetivo es promover y facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones de TIC en la región. Entonces, su principal objetivo es desarrollar y promover proyectos en todo lo que es la región, y más aún en lo que es Sudamérica, donde estamos un poco relegados comparados con los países de Norteamérica. El valor agregado de la CITEL es su carácter intergubernamental con soporte tecnológico de la industria de las telecomunicaciones y las TICs. Vamos a ver cuál es la visión. La visión de la CITEL es la plena integración de los Estados americanos en la sociedad mundial de la información y la economía digital, con el fin de permitir y acelerar el desarrollo económico, cultural y ambiental. Sostenible para todos los habitantes de la región a través del desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que busca la CITEL viendo la visión, no es cierto? Que a través de las telecomunicaciones fomentar y acelerar el desarrollo social, económico y cultural y ambiental. Entonces, una herramienta para poder lograr todas estos objetivos que tiene la CITEL es a través de las TICs y cómo las tecnologías pueden ayudar a cumplirlos. De ahí que viene la misión: facilitar y promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones interoperables, innovadoras y fiables en América, bajo principios de universalidad, equidad y asequibilidad. Aquí hay algo muy importante que se maneja en el marco regulatorio del Ecuador. En el Ecuador hablan mucho de la universalidad, el acceso universal y el servicio universal. Está tanto en la ley de telecomunicaciones, se habla mucho en los proyectos que trabaja el Mintel, como el Arcotel, servicio universal, hablan mucho del servicio universal, hablan mucho del acceso universal, y podemos ver que la Convención Interamericana trata sobre eso. ¿Qué entenderían ustedes sobre acceso universal? Son dos conceptos fundamentales que uno debemos entender como ingenieros en telecomunicaciones y diferenciar qué es acceso universal y qué es servicio universal. Hablando en las TICs, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué sería acceso universal?
de las tecnologías. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué entenderían por acceso universal? Buenas noches, ingeniero. Sí, dígame. Un acceso universal puede referirse a un acceso a cualquier tipo de telecomunicación, sea inalámbrica, alámbrica, móvil. Ya, perfecto. Pero para tener ese acceso universal de inalámbrica y alámbrica, ¿qué necesitamos desplegar? ¿Qué será el acceso? ¿Qué necesitamos desplegar? Está bien lo que es inalámbrica y alámbrica, pero se tiene que desplegar ¿qué? Desplegar toda la infraestructura para poder dar esos accesos. Perfecto, esa es la respuesta correcta. El acceso universal que trata tanto en los proyectos que elabora el Mintel como los proyectos que elabora el Arcotel, como aquí también lo menciona la Comisión de la Interamericana, todo lo que refiere a acceso universal quiere decir el despliegue de infraestructura. ¿Qué quiere decir despliegue de infraestructura? Lo que decía el compañero, ¿no? Desplegar medios de transmisión alámbricos e inalámbricos. ¿Qué medios de transmisión alámbricos es el que más se despliega en el país? O se trata de desplegar lo que es fibra óptica, ¿no es cierto? El Mintel y el Arcotel hacen unos análisis y estadísticas donde ven cuáles cantones tienen enlaces troncalizados de fibra y hay cantones que no tienen conectividad de fibra. Hay parroquias que, bueno, cantones, hablando específicamente más de población, mayor población, que no tienen acceso troncal de fibra. Ese es acceso universal, despliegue de infraestructura. ¿Y qué entienden por servicio universal? Servicio universal está en la ley, en los reglamentos, habla mucho del servicio universal de las telecomunicaciones en nuestras leyes ecuatorianas. ¿Qué entienden por servicio universal? Buenas noches, dije, el servicio universal sería prestar el servicio de telecomunicaciones, sea voz, datos de video a nivel universal. Ya, bueno, pero ya, olvidémonos que todos tengan acceso al servicio, ¿no es cierto? Ya el medio de transmisión va a ser la infraestructura, la fibra inalámbrica, ¿no es cierto? Y el medio puede ser las tecnologías, y ustedes siempre están enfocados como ingenieros de nosotros nos metieron desde que, bueno, los ingenieros siempre estamos enfocados que son datos, son telefonía, son internet. Obviamente ese es el servicio universal, ¿no? Principalmente el acceso al internet. Pero ya nosotros como ingenieros ya en esta nueva generación hay nuevos servicios que nosotros tenemos que dar como servicio universal. Hay nuevas cosas que tiene que una población o un derecho o una ciudadanía tiene que tener como servicio universal a través de las TICs, ¿no? Servicio universal principalmente es el tener acceso a las TICs. ¿Pero qué se puede dar a través de las TICs? ¿Quién me puede decir? Ustedes ya me hablan de datos, telefonía, internet, pero eso es básicamente lo que nosotros ya hablábamos de despliegue de infraestructura, algo que nosotros ya sabemos, pero ahorita ya la tecnología está en desarrollo. ¿Qué más se da? La infraestructura ya está, que las poblaciones tengan los medios para acceder, computadoras, etcétera. No necesariamente, ya con las TICs, ya digo, ya. Tienen las TICs, pero ¿qué servicio vamos a darles? ¿Qué entenderían ustedes? Lo que está pasando ahorita. ¿Quién me puede decir? Ya nosotros tenemos que ir más allá, ¿no? Ya tenemos que ir pensando más allá. Ya no solo en decir, vamos a dar internet, vamos a dar telefonía, móvil, fija, etcétera. Tenemos que ir más allá, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos dar a través del internet? ¿Qué servicios podemos dar a la ciudadanía? ¿Quién me puede decir? Hace referencia a lo que es el teletrabajo, ya en sí los aplicativos que estamos Ya, dándole a la red. Ese es uno, ¿no? El teletrabajo. Un servicio universal, ¿qué más se debería hacer? La teleeducación, lo que están mencionando. ¿Qué más? Telemedicina, perfecto. Telemedicina. Ya ven, no es solo de nosotros mentalizarnos, tenemos que hacer el backbone, ya tenemos la infraestructura, ponemos la radio base, ponemos la RBC, ponemos todo, el nodo 3G, etc. Pero nosotros ya tenemos que ir más allá. ¿Qué servicios adicionales? Y el mundo ya está cambiando actualmente. Ya no es solo internet, datos y telefonía. El mundo ya está. ¿Qué más se puede dar? ¿Qué valor agregado podemos dar? ¿No es cierto? Ya ahorita aprovechando ya las capacidades y los anchos de banda que tenemos. Como ustedes me mencionan, la telemedicina. La telemedicina
se utiliza ahorita ya por el coronavirus y toda la emergencia sanitaria ha empujado a utilizar la telemedicina, pero en el país era desconocido. En Canadá hay una ley que a los viejitos no les permiten salir de la casa y tienen la telemedicina con un doctor en sus casas o a las personas que son discapacitadas. Entonces, eso es uno. El IoT, el Internet, el Internet de las cosas, perfecto. Hablando también de teleeducación, lo que estamos teniendo ahorita. Ustedes están en su casa y yo estoy en la mía y tenemos teleeducación a través del Internet. Todo esto ha empujado, ¿no es cierto? El teletrabajo, las personas que trabajan y que hacen sus labores en su trabajo a través del Internet. Lo que se llama e-government, lo que tenemos el Internet, los trámites en línea del gobierno. Ahora todo está enfocado a hacer los trámites. Llegan mensajes de que registre cualquier registro, a cualquier registro en el registro civil, hágalo en línea, etcétera, ¿no es cierto? El Big Data. Bueno, el Big Data ya no es un servicio a la ciudadanía, ¿no? Ya es una herramienta. El Internet de las cosas también es una tecnología que está en la actualidad. Pero hablando ya de servicios universales, ¿no es cierto? Vamos a ir al e-commerce, lo que es comercializar nuestros productos en línea. Entonces, todo está volviéndose hacia lo que es el servicio universal y el medio de transmisión son las capacidades de infraestructura que ahora están desplegando, que es acceso universal. Entonces, hay que diferenciar. Una cosa es acceso universal y otra cosa es servicio universal. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y también menciona equidad y asequibilidad. ¿Qué sería equidad? ¿Qué entienden? Dice la misión, dice que bajo principios de equidad y asequibilidad. ¿Quién me puede decir? Dice que las TIC tienen que ser equitativas y asequibles. ¿Quién me puede mencionar? ¿A qué hace referencia eso? Inge, puede hacer referencia a que tienen que ser accesibles sin importar el punto geográfico ni la economía de las personas. Perfecto, ¿no es cierto? Equidad. No tiene que importarnos, ¿no es cierto?, dónde estén ubicados, cuál sea la condición económica. No importa el tema económico. Eso es lo que equidad es todos por igual, ¿no es cierto? Y asequibilidad quiere decir que todos tengamos acceso a la conexión, ¿no es cierto? Nosotros tengamos acceso a las TICs. Entonces, no tiene que haber un impedimento económico y no tiene que haber un impedimento de infraestructura. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros porque eso vamos a ir viendo también en nuestras leyes, de nuestra constitución, en la ley de comunicación, de telecomunicaciones, en los reglamentos de títulos habilitantes, etcétera. Un montón de leyes hablan de estos términos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver las importancias de las TICs en donde está la CITEL manejando, ¿no es cierto? Ya hablamos de las TIC en tema del acceso universal, vimos del servicio universal, para qué servicio nosotros estamos dando, y ya también vimos el tema de que sean asequibles y en un tema de equidad. Pero vamos a ver qué importante es el despliegue de infraestructura en todo el continente. El crecimiento económico, fundamental, un crecimiento del 10% menciona el Banco Mundial. De penetración de la banda ancha aumenta en 1,38 el incremento del PIB en países en desarrollo. No sé si les mencioné, aquí en el país tenemos el ancho de banda en 1 megabps. Y hay países en el desarrollo que ya tienen, como Estados Unidos, lo mínimo es 25, Colombia 20, Europa 30. Entonces, ¿qué hace si nosotros aumentamos el ancho de banda? El Banco Mundial dice que incrementan el PIB, el Producto Interno Bruto, en 1,38. Estudios aquí en el Ecuador mencionan que el aumento del ancho de banda de 1 mega, ¿no es cierto? Bueno, del 10%, pongamos, es el 0,54%. Entonces, económicamente influye bastante. Aumentar el ancho de banda en nuestro país influye bastante en nuestra sociedad. Generación de empleo. ¿Quién me puede decir por qué es importante la generación de empleo en las TICs? ¿Por qué será importante desplegar tecnología en nuestro país o en cualquier parte del mundo? ¿Por qué generará empleo? ¿Para qué genera empleo las TICs? ¿Por qué tiene impacto en las TICs? Ingeniero, sería porque la tecnología está innovando día a día, entonces cada vez se requiere que varias personas estén en la parte técnica.
Ya, claro, se necesita contratar más ingenieros, ¿no es cierto? O más tecnólogos o más gente técnica. Por la demanda Exacto. por la demanda del servicio, dice Diego Tavallo. Sí, pero bueno, ¿qué genera eso que influye en el empleo? Principalmente la generación de empleo se emplea cuando nosotros vamos a desplegar infraestructura, ¿no es cierto? Generamos trabajo directo e indirecto. Directo, ¿por qué? Porque vamos a necesitar mano de obra, ¿no es cierto? Técnicos que instalen, que generen la torre, especialistas del torre, especialistas de infraestructura, especialistas en cablado estructurado, entonces en fibra óptica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todo eso genera mano de obra, ¿no es cierto? Ingenieros que sean especialistas en telefonía móvil o en cualquier TICS que implementemos, ¿no es cierto? Y trabajo indirecto, porque promueve, José Bamonte nos dice, promueve sectores desde el diseño, la manufacturación hasta la implementación. Perfecto, esos son trabajos directos e indirectos. En trabajo indirecto, ¿qué son? Sectores de manufacturación, como dicen, ¿no es cierto? Factores indirectos, donde vamos a necesitar la materia prima, ¿no es cierto? Los que nos venden el cableado, el material, la fibra óptica, las amarras, etcétera. Todo eso también genera trabajo indirecto. Un incremento, ¿y qué nos menciona la CEPAL? Un incremento del 1% en la penetración de la banda ancha contribuye en un crecimiento del empleo permanente de entre el 0,02% al 0,5%. Entonces, hay una influencia del trabajo. Carlos de Andrade dice, posee una acelerada contratación de capital humano en las empresas de consultoría e informática. Sí, perfecto. Esos son trabajos directos que se necesita, la mano de obra para desplegar infraestructura, cualquier infraestructura que nosotros despleguemos. De ahí dice productividad. ¿Quién me puede dar un ejemplo de sistemas productivos? Ustedes saben los sistemas productivos de la ganadería, la agricultura, todos esos son sistemas productivos. ¿Cómo puede influenciar las TICs en esos sistemas? ¿Quién me puede dar un ejemplo? En la productividad, ¿no es cierto? En generar mayor productividad. Ya les digo, los sistemas productivos son la agricultura, la ganadería. Entonces, las TICs, ¿cómo pueden beneficiar en lo que es el aumento de la productividad de un país? Bueno, en la agricultura se pensaría que con sensores y dispositivos que permitan el mejor manejo y control de sus productos, ¿no? Ya se Perfecto. ¿Y pasaría a cómo lo que es el Internet de las cosas. Eso, el Internet de las cosas. Yo le puedo dar un ejemplo. Hay una hacienda acá por Santo Domingo que es ganadera, que ellos hacen el monitoreo de todo el ganado con drones. Ahí está otro excelente ejemplo. Y así hay millones, nos dice Carlos Alvado, industria de automatización del Internet de las cosas. Para las personas que no saben qué es el Internet de las cosas, aunque creo que la mayoría sí sabemos lo que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas son los dispositivos inteligentes que tienen conexión hacia el Internet y se conectan a una base de datos. Esta base de datos se conectan ya a lo que se conoce el Big Data para tomar lo que es la mejor decisión en cualquier tema de productividad. Ejemplo, lo que nos puso el tema de los sensores para la cosecha, ¿no es cierto? Hay algunos ejemplos en Colombia donde tienen sensores y ven el pH de la tierra, miden si está húmeda, ven cómo están y abren lo que es los grifos de agua, etcétera. Entonces, el Internet de las cosas viene ya con el Big Data y más adelante ya va a venir con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ya no va a ser un humano que tome la mejor decisión, sino ya va a ser todo automatizado. Eso se llama ya la inteligencia artificial. Entonces, todo eso ya está actualmente en todo el mundo. En el Ecuador, había un compañero, dice, en la ganadería, que hacen el monitoreo a través de los drones. Un ejemplo de las TIC que aumentan la productividad. Carlos de Andrade sí dice, son nuevos modelos de negocios. Obviamente generan nuevos modelos de negocio con tema de las tecnologías. Luis Ruiz dice, el IoT realiza un cercado virtual para evitar la pérdida de ganado mediante sensores. Ya les digo, sí, hace todo
El Internet de las cosas ya está conectado a lo que es la nube de Internet, a lo que ya son lo que es el Big Data, y se conectan, ya se toman las mejores decisiones, ya todo está automatizado, ¿no es cierto? Ese es el Internet de las cosas. Entonces tenemos un N número, hay un estudio en Colombia, en Bogotá, y creo que en una ciudad se había implementado, donde mediante el Internet de las cosas, ellos podían ya medir o ver la energía eléctrica de los medidores, entonces ya ver una mejor optimización de la energía, ¿no es cierto? Si ya hay horas pico donde ya no es necesario estar prendida la luz, ellos podían optimizar la energía eléctrica mediante el Internet de las cosas, mediante sensores, donde gran parte nosotros desperdiciamos de energía. Entonces, en todo puede influir el Internet de las cosas. Y finalmente viene en lo que es la inclusión social. ¿Quién me puede decir las TICs en qué mejora la inclusión social? Podemos tener comunicación más eficiente o hacer videollamadas y conectarnos con las personas a distancia. Pero dice inclusión social, social de la sociedad, inclusión social para la sociedad en sí, no para sectores específicos me refiero. Lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Teleeducación, telemedicina, e-commerce, e-government. Entonces, todos estos servicios son inclusión social, donde la sociedad ya no tiene que salir de sus casas para hacer todas estas actividades. ¿Qué ganamos con el e-government? Lo que pasa a una persona del oriente que tiene que venir a la capital a hacer algún trámite. Entonces, eso ya no tendría que ser así, ¿no? Hacer el trámite a través del acceso a las TICs. Se mantiene informado al sectores alejados. Eso es lo que les acabo de mencionar. Llegar a lugares más lejos con servicios necesarios como telesalud. Sí, perfecto. Entonces, aquí hay algunos planes en lo que es el Ecuador, ¿no es cierto? Están los infocentros. Los infocentros es un lugar de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en parroquias o cantones donde no tienen acceso. Entonces hay un centro es como un lugar con computadoras donde va la comunidad y va y tiene acceso a las comunicaciones, porque son poblados muy pobres, ¿no es cierto? Donde en el país no tienen acceso al Internet, entonces no tienen acceso a todos estos beneficios que les digo. Entonces, esa es la idea del Infocentro cuando se lo creó por parte del gobierno. Esa es una idea que les doy. Llegar a lugares más lejanos con servicios necesarios como telesalud. Sí, telesalud, perfecto. Ahora estamos usando la telesalud mediante el 171, que no es telesalud realmente, eso del 171, más bien es una llamada. Telesalud sería que yo con una cámara me conecte con un médico y el médico me diagnostique y yo poderle enviarle mis exámenes, lo que pasa en Perú. En Perú se hizo un proyecto donde se unió en la cuenca del río, no me acuerdo del río, pero bueno, pegado al Ecuador, ¿no es cierto? Hay un río ahí, no me acuerdo, creo que es no me acuerdo el río cuál es, pero bueno, hay varios poblados sentados en esa cuenca del río y solo hay un hospital central en una ciudad. Entonces, ¿qué hicieron en Perú? Hicieron conectarse para que en estas unidades básicas de salud puedan mandarse los exámenes hacia un médico y el examen le haga el examen clínico correspondiente mediante videoconferencia. Entonces, eso es acceso a las telecomunicaciones y un beneficio de salud, ¿no es cierto? Entonces, esta persona que esté en un poblado ya no se dirige a la ciudad grande para poder ser atendido, sino a través de las TICs puede ser ya diagnosticado mediante herramientas de las TICs. Entonces, eso es un beneficio que se tiene en las telecomunicaciones, la teleeducación, que ahorita ya estamos utilizando ya todo el país. Nos ha tocado, por esto del coronavirus, dicen que el único beneficio es el desarrollo de las telecomunicaciones por parte de todo el mundo, ¿no? Del uso de las TICs para poder afrontar este tema que estamos, esta emergencia sanitaria. Listo, vamos a ver ahora
el tema de los Estados miembros. Los Estados miembros de la CITEL son todos los países miembros de la OEA, todos los países que conformamos la OEA, ¿no es cierto? Ecuador, todos los del continente americano. Más 110 miembros asociados al sector privado. Ya les había mencionado lo importante de que las empresas que fabrican la tecnología formen parte en estos organismos de telecomunicaciones porque son los que generan los nuevos protocolos y normas técnicas que vamos a regular en el continente americano. El financiamiento, el 70% del fondo regular de la OEA y 30% de las aportaciones de los Estados miembros. Ahí tienen un gráfico de cómo está conformado la OEA, ¿no es cierto? Está todos los países del continente americano y todas las empresas que están relacionadas o tienen desplegada infraestructura aquí en el continente, como Telefónica, como Cisco, aquí está Ericsson, AT&T, Nokia, Google. Entonces ahí están todas las América Móvil. Entonces ahí están todas las empresas que forman parte también de la CITEL porque son los que generan la nueva tecnología, la nueva infraestructura, los nuevos protocolos. Entonces todo eso tienen que ir regulados. Principales funciones de la CITEL. Desarrollo de propuestas interamericanas para la conferencia y asambleas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para garantizar los intereses de la región. Entonces generan propuestas interamericanas en conferencias y asambleas donde vamos a participar aquí. Igual va gente del Ministerio de Telecomunicaciones, del Arcotel, especialmente va la Dirección de Radiodifusión del Arcotel. Entonces ellos van y ellos participan en estas conferencias que realiza la CITEL para generar propuestas que vamos a llevar hacia la UIT. Y ahí dice diseño e implementación de políticas públicas que promuevan el uso de las TICs y maximicen el impacto económico y social de la tecnología para alcanzar las metas de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. ¿Alguien ha escuchado de la Agenda 2030 de la CITEL? ¿Alguien ha escuchado la Agenda 2030? No es de la CITEL, de las Naciones Unidas, desde esto. ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces vamos a ver un video que les he puesto veamos si yo puedo ponerles para que ustedes lo escuchen y conversamos sobre eso. Dame un segundito. Veamos si yo puedo compartirles un video. Sí, ven la página del aula virtual, ¿no es cierto? $100 para Sí, Inge. Ya, perfecto. Veamos si con esta herramienta ustedes pueden ver el video y pueden escuchar con el Zoom. Vamos a ver este video. ¿Se escuchan? Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo? ¿Se escucharon? Sí, Inge. Inge, claro y fuerte. Inge, sí está claro. Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad.
Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos.
Bonito, ¿verdad? Listo, perfecto. Como vieron, ahí vimos ahorita lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 fue generada por las Naciones Unidas con todos los países y se plantean 5 objetivos principales y 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vieron los 17 objetivos. ¿Quién me puede mencionar? Y me van a preguntar por qué vemos eso. Porque dice que tiene que formar parte de todos los sectores que formamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me puede mencionar o darme ejemplos cómo puede influir las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, en cualquier ejemplo de las 17 que vieron? Edwin Criollo dice, un plan de acción que busca erradicar la pobreza, conseguir un crecimiento económico sostenible, cambiar el cambio climático o promover sociedad pacífica. Todo ello gracias a un compromiso global. Ya, eso sí dice lo que dice la agenda. Pero mencionaba 17 objetivos fundamentales, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir cómo las TICs puede influenciar o cómo las TICs puede ayudar a cumplir uno o varios objetivos? No tendrá en todos los objetivos, pero sí en algunos. Tendrá algunas herramientas. Y les comento, el Arcotel es el ente encargado de las telecomunicaciones en mandar las estadísticas de que se cumplan estos compromisos que, como ven, son de todos los Estados miembros. ¿Quién me puede decir? ¿Educación de calidad podría ser? ¿Cuál podría ser ya en educación? Claro, pero díganme en un ejemplo. Por medios de comunicación ya podemos empezar informando del plan de la Agenda 2030. Ya, pero pónganme un ejemplo. A ver, yo más fácil. En pobreza, ¿cómo podemos disminuir? Las TICs pueden disminuir la pobreza. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Sería que a lo que tienen acceso a los diferentes medios, por ejemplo, pueden desarrollar mejor la agricultura y ayudar a sacar sus productos, y eso ayuda económicamente a la parte que está mejorando por tener ese acceso y saber cómo mejorar su siembra, por ejemplo. Ya, perfecto. Eso va con pobreza y con los sectores productivos que también habían un objetivo. El teletrabajo es un ejemplo, ¿no es cierto? El teletrabajo. El señor Otavalo alzó la mano. Coméntenos. Sí, eso iba a decir Inge. Por ejemplo, lo que se hacía el gobierno, los infocentros, capacitando a las personas que en este caso no tienen recursos, dándoles cursos, como decía el anterior compañero, sea de cultivos y educación mismo, prevención, o sea, ir motivando a la gente a que sobresalga la educación. Perfecto. Otro ejemplo que nos sirve para lo que es la pobreza y ir fomentando el desarrollo, ¿no es cierto? En educación, ¿quién me puede dar ejemplos que las TICs pueden ayudar en educación? En educación. ¿Cómo ayuda las TICs en la educación? Dos participantes. A ver, ¿quién alzó la mano? A ver. Por ejemplo, ahorita, Inge, Sí, lo que están haciendo en las escuelas. Es la teleeducación, ¿no es cierto? Lo que están dándole las teleeducación. Un ejemplo, ¿ya? Otro. Mediante las plataformas virtuales que complementan conocimientos. Perfecto, las plataformas virtuales. Llevando lugares donde no tienen fácil acceso. ¿Ya? ¿Quién más levantó la mano? Ya no me levantó. Mediante plataformas virtuales. Yo les voy a dar un ejemplo que yo vi en una demostración. Eran unos access point que en una prueba que hicieron el Mintel, íbamos a una prueba que fuimos. Eran unos access point que daban internet a las escuelitas, ¿no es cierto? Y aparte de dar internet a las escuelas, se conectaban mediante vía satélite esos access point a unos satélites y tenían acceso los estudiantes a un sinnúmero de bibliotecas virtuales que tenían y aplicaciones en línea. Entonces, esos access point, en vez de, aparte de darles el acceso al internet, permitían darles acceso a plataformas virtuales y a bibliotecas virtuales que hay en otros países del mundo. Entonces, servían como doble funcionalidad, ¿no es cierto? Darles acceso al internet, pero también darles acceso
a plataformas virtuales que nos mencionaba un compañero. Dice, la información es universal y no solo lo que los maestros conocen, ¿ya? Como alguien dijo, llena sus mentes y llenarán sus bolsillos. No entiendo, Richard, solo cuál es la idea de eso. En tema de educación. Inge, es que en ese tema sería que la información debe ser compartida, ¿no? Mientras la persona tiene más conocimientos, puede desarrollarse en muchos campos. Entonces ellos pueden saber lo que les interesa y cómo utilizar esta información que tienen. Perfecto, pero no hay que olvidarse que está hablando de toda la humanidad, ¿no? Esto está hablando de las personas que menos acceso tienen. Ese es el plan, ¿no es cierto? Afirmativo, o sea, sería compartir la información con la gente. Como vimos, me vi a una película alguna vez que decía cómo es el joven que pudo domar el viento, me parece que es, él cómo fue a una biblioteca y pudo hacer un molino de viento y generar electricidad mientras con ese sistema. Le ayudó a toda una población, a todo su pueblo, que en este caso no tenía ni agua. Ese es un ejemplo clarísimo. Entonces, las TICs nos ayudan en el beneficio para desarrollarnos, ¿no es cierto? Para la educación, como dice el compañero, ya con la educación vienen los beneficios que nosotros vamos a tener. Y bueno, y aprovechando ahorita se me vino algo a la mente. Ustedes cuando hagan su plan de tesis o si ya lo hicieron, siempre tienen que ver, ya voy a implementar algo, ya. Yo quiero implementar, no sé, me invento, yo soy de la NASA y quiero inventarme cualquier cosa espectacular. Pero ustedes tienen que ver cuando hagan su plan de tesis, ¿qué beneficio yo doy a la sociedad? Porque yo leo un montón plan de tesis donde dicen sí, que no, pero no dicen cuál es el beneficio que ustedes dan a la sociedad. Y las tecnologías tienen que dar un beneficio a la sociedad. Ustedes cuando trabajen en su profesión, también piensen en qué beneficios yo doy con las tecnologías, con lo que estudia la sociedad. En su tesis, cuando ustedes hagan su tesis, tienen que preguntar, yo estoy haciendo mi tesis, pero ¿qué beneficio yo gano con esto dándole a la sociedad? Entonces, de eso se busca en educación. En medicina, ¿quién me puede dar ejemplos de medicina que ayuden las TICs, no? En zonas que desfavorables. Ya vimos lo que es la telemedicina, ¿no es cierto? Ya les di un ejemplo de Canadá, de los abuelitos que nos salen. ¿Quién me puede mencionar alguno que sepa alguno? En telemedicina. Facilitan la creación de bases de datos. ¿Qué bases de datos? ¿Quién me puede dar un ejemplo de telemedicina? O un ejemplo que las TICs ayuden a las medicinas. Dije, podría ser, por ejemplo, que un doctor no puede operar por la distancia en la que se encuentra, pero a través de la telemedicina podría hacer la operación sin necesidad de que el doctor esté ahí, y eso obviamente ayuda. Sí, pero bueno, ahí a ese nivel ya creo que no llegamos aún, ¿no? Porque si operar a corazón abierto sin un experto debe ser muy complicado, ¿no? Inge, perdón, como en este caso, lo que estamos viviendo acerca del COVID, todos los países abrieron su información y están generando la información, por decir, de las radiografías pulmonares, y eso está transmitiendo a todos los países para que ellos tengan su información y puedan igual utilizarlas. En este caso sería un ejemplo, ¿no? Perfecto, ese es uno. ¿Qué más están compartiendo los países? Están compartiendo para estudiar el virus, ¿no es cierto? Para ver cuál cepa es más agresiva que otra. Entonces, hay un repositorio mundial, dependiendo de cada país, para ver la cepa y estudian cómo está confirmado el virus. Ahí es un ejemplo. ¿Quién más nos dice? Para que... Se crearon aplicaciones de smartphone para poder tú mismo con tus síntomas ver si eres un posible caso de coronavirus o no. Y si fuese el caso, que acudas a una unidad médica. Claro, eso también, ¿no? Si tengo tos y etcétera, esa es una aplicación, ¿no es cierto? Yo les voy a dar un ejemplo facilísimo que deben conocer todos. Ustedes sí han de haber escuchado los relojes inteligentes ahora, ¿no es cierto? El reloj inteligente me mide el ritmo cardíaco, me mide mi presión, hay algunos que me miden y ven mis signos de cómo estoy. Eso también es un ejemplo de telesalud. Hay equipos inteligentes que ya me pongo en el oído y mandan la comunicación
hacia la temperatura, hacia un doctor que esté externo. Hay equipos inteligentes que me conecto todo el día a un aparato en mi pecho y le manda ¿cómo se llama? Lo del corazón se llama, bueno, lo que ven le ven, ¿cómo se llama? Lo que le ven la señal del corazón se llama un electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma le manda al doctor a la distancia. Entonces, todos estos sensores son a tiempo real, lo que menciona ahí, sensores de temperatura en cada persona en tiempo real, comunicaciones satelitales, bueno, en lugares remotos, no sería algo de telemedicina, los marcapasos, sensores para electrocardiogramas. Entonces, todas las TICs están ayudando a eso, ¿no? A la ciudadanía y a la sociedad a estar en sus casas, lo que nos dicen del coronavirus, que mediante la aplicación. Entonces, todo eso son aplicaciones de la telemedicina. Y por último, para no hablar los 17 objetivos, pero me gustaría mencionar uno que está en moda, las ciudades inteligentes y las ciudades sostenibles. ¿Quién me puede decir ejemplos de sociedades sostenibles e inteligentes? Puede ser un sistema de alumbrado público con telegestión. Alumbrado público de telegestión, sí, perfecto. Yo recién leí un proyecto de algún estudiante que está haciendo. No sé si es usted. El mismo. Sí, mi proyecto. Ese es algo de una ciudad inteligente. Perfecto. ¿Qué más? Otro ejemplo de ciudad inteligente. O que las ciudades sostenibles y que las TICs ayuden a eso. ¿Qué más se les ocurre? Como los compañeros, de ahí sacar un tema de tesis, pueden sacar otro. Yo les voy a dar otro ejemplo de otro compañero que está haciendo un proyecto de tesis para monitoreo de las bicicletas públicas, para que no se pierdan. Una ciudad inteligente, ¿no? A través del internet. ¿Qué más se les ocurre? Hablan mucho de la ciudad inteligente, ciudades inteligentes, ciudades inteligentes. Pero en sí, ¿qué sería ciudades inteligentes? ¿Qué servicios vamos a dar en las ciudades inteligentes? Yo les comento un proyecto que se está desarrollando unos compañeros. Es la parte de semaforización con sensores para detectar en qué avenida hay más flujos de carros para hacer intercambios más breves de los colores de los semáforos. Bueno, pero bueno, ese ya existe. Ese es, bueno, sí es un ejemplo, ¿no? Pero ya existe. Ya actualmente ya está aplicado en Quito. Si ustedes ven unas camaritas chiquitas antes de los semáforos, esas camaritas chiquitas no son para multarles, ¿no? Por si acaso. Esas camaritas chiquitas son para detectar cuando hay tráfico. Cuando hay tráfico, el semáforo se pone en verde, por si acaso. Las grandotas es las que les multan, por si acaso. Dije, pero de esas cámaras, si fuese así, en teoría debería haber el flujo de mejor manera, pero las cámaras no sé si han visto esas cámaras chiquitas. Más. Claro, que funcionan o no, pero cuando se instalaron las cámaras negras chiquitas, esas son para medir el tráfico, cuando ven en la 10 de agosto, cuando ven en algunas avenidas. Pero dije, ¿solo son cámaras o son sensores? Porque, por ejemplo, lo que decía el compañero, o sea, más que aplicar a cámaras sería sensor de flujo de tráfico. Claro, la cámara depende de un operador. Y el claro, la cámara debe depender de un operador. Y así es con sensores, eso ya es utilizar el sensor inteligente, ¿no es cierto? Ahí sí sería una aplicación nueva. Pero ya existe lo de la camarita, esas camaritas chiquitas son para el tráfico. ¿Qué más se les ocurre? Podría ser, Inge, por ejemplo, transmisión en video en tiempo real de unidades de transporte, por ejemplo, que inclusive con ese de ellos te puede tener la ubicación de tráfico y saber si las rutas deben de aumentarse o disminuirse de acuerdo a la cantidad de personas que están en las unidades. Ese sería un buen ejemplo. Yo siempre pensé aquí en Quito, ¿por qué no ponen un sistema inteligente para cobrar en los buses? Y para saber el número de personas que entran al bus y el número de salidas. Y que ese sería más o menos como tiene actualmente en Cuenca funcionando la parte de los cobros. Pero, por ejemplo, yo en mi tesis estoy desarrollando algo que es con cámaras y estas cámaras tienen contador de pasajeros, tanto sensores para el contador de pasajeros como para el pago y aparte transmisión en vivo de video, por ejemplo. Eso está interesante, hacer esa tesis para contar los pasajeros y mediante el reconocimiento del pago. Eso sería algo novedoso.
Y aquí en Quito no se implementa porque nosotros somos una sociedad que hacemos lo que queremos, ¿no es cierto? En el bus pueden meter 100 personas, hasta en la llanta le meten a los usuarios. Entonces, pero siempre me pensé, ¿por qué no sé? Ustedes no sé si alguna persona que ha salido. Hay países como en Estados Unidos, ustedes en Estados Unidos el controlador tiene el que maneja el bus tiene un vidrio, nunca toca contacto con los pasajeros. Entonces nosotros debemos acoplarnos de esa, ya creo que es de la cultura de cada sociedad, ¿no? Pero las tecnologías pueden ayudar. Entonces, bueno, hemos visto algunos temas, la Agenda 2030, cómo las TIC pueden desarrollar y cómo la CITEL está enfocada en generar políticas públicas para fomentar la Agenda 2030 y hablamos de algunos temas de TICs. Continuemos. Una sola consulta nada más. Le estaba revisando el tema de la Agenda 2030, pero dice que en Ecuador solo aplican 7 de las que están nombradas ahí. 7. Pero ¿cuáles son las que aplican? Deberían aplicar las 30. ¿Dónde le digo? Porque no? Ellos, por ejemplo, dicen energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, trabajo decente y crecimiento, producción y consumo responsable, paz, justicia e instituciones sólidas, acción por el clima y alianzas para lograr objetivos. Hay una página inclusive que se llama Ecuador 2030 ORG, en donde ellos resaltan que solo esas de ahí se lo viene como a tener influencia en Ecuador. Las 7, bueno, ya, pero hay que tener en cuenta que como parte de las tecnologías, nosotros podemos, bueno, hablando de nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, ¿no es cierto? Nosotros como TICs no vamos a tener influencia en todas las ODS. Ustedes vieron un montón de ODS donde las tecnologías no van a tener que ver nada. Hay algunas que dicen, no me acuerdo el nombre, pero hay algunas que las tecnologías no van a ver, como el crecimiento económico, algunas cosas de así. Entonces, hablando de las TICs, no vamos a tener influencia en todas las ODS que tenemos, pero las ODS es un marco supranacional donde todos los países tenemos que cumplirlas. Que el Ecuador haya dicho vamos a cumplir estas por un tema de tiempo, alguna cosa, eso sí, desconozco realmente, pero yo lo que les llamo referentemente al marco regulatorio de las TICs. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Telecomunicaciones, a mí me mandaron a revisar las ODS de la Agenda 2030 y me pasaron las 30. Y cuando me pasaron las 30 me dijeron, Vele, ¿en cuál las TICs influyen eso? Y yo pasé mi informe en cuáles podemos hacer uso de las tecnologías, porque no en las 17 vamos a poder las TICs ayudar, ¿no es cierto? Entonces yo les hablo de una parte de las telecomunicaciones, ¿no? Y les hablo aparte a nivel mundial, porque esto de que les menciono de las TICs es a nivel de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero las tecnologías no van a influir en todas las ODS, habrá parte en que tenga que influir la parte financiera, la parte de producción, la parte de libre mercado, etcétera, cosa que ya no tiene que ver con nosotros como ingenieros. Y si hay una página donde dice que en Ecuador ha aceptado las 7, debe ser ya porque a nivel de gobierno se adoptó que estas 7 sean las que vamos a cumplir. Pero yo les hablo de una parte técnica y no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Inge. Ya, sigamos viendo. Capacitación digital a gran escala para contribuir a elevar la calidad de la educación en las Américas y desarrollar talentos para la nueva economía digital. Armonización y ampliación del uso. Siempre habla mucho la CITEL de armonización y ampliación del uso, cobertura y penetración de las TICs, en particular la implementación de la banda ancha. ¿Qué entienden por penetración de las TICs? ¿Qué entienden por penetración? Este también es un concepto que hay mucho en las estadísticas que saca el Arcote. Habla mucho de penetración de las TICs. ¿Qué me puede dar ejemplos de penetración o qué entenderían? ¿Qué entienden por eso? A ver. Saber del total del universo a cuánto llega. Ya, pero en TICs, en telecomunicaciones. Penetración de las TICs. ¿Quién me da un ejemplo?
cuando vayan, o si alguien trabaja en marco regulatorio, y no referentemente para entender como ingenieros qué quiere decir penetración de las TICs, ¿quién me puede dar un ejemplo? Dije, por ejemplo, podría ser un tema de cobertura, saber, digamos que el año anterior tuve un 60% de cobertura y este año he aumentado un 5 o 10% más de cobertura en los mismos sectores. Perfecto, esa es penetración de las TIC, ¿no es cierto? Hacer una estadística. Yo cuánto aumenté mi cobertura, en qué servicios, en internet, en telefonía fija, en telefonía móvil, en servicios bajo suscripción, bajo suscripción equivalen todos esos. Entonces, ir viendo cuánto es la penetración. ¿Y esto qué me permite, no? Ver, supónganse, si yo hago un estudio, lo que hace el Arcotel, ¿no es cierto?, a nivel de país, ¿cómo está la cobertura, la penetración del acceso al internet? Si me dice que está en 94% y me falta, para el otro año quiero cumplir 98%, entonces eso es lo que la meta que se ponen cada 4 años los gobiernos. Hay una meta del plan de acceso universal donde dice que quieren hacer el acceso universal para el año 98, que se cumpla, hay algunos indicadores de acceso a internet de banda ancha, que sea el 98%, que pase del 95%, etc. Entonces es importante eso de penetración de servicios. Dice Cintia Maguaña, ¿el uso de las TICs en control diario de la generación de energía eléctrica del país? No, eso no tiene nada que ver. Penetración quiere decir, ¿cuánto es la penetración? ¿Cuántos hogares en el país? Un ejemplo les pongo. ¿Cuántos hogares en el país tienen acceso a internet? ¿Cuántos hogares en el país tienen acceso a telefonía móvil? ¿Cuántos hogares en el país tienen acceso a telefonía fija? Eso se llama penetración de internet fijo, penetración de SMA, de servicio móvil avanzado. En particular, la implementación de banda ancha, dice. Desarrollo de capacidades digitales, cooperación técnica y transferencia de tecnología también es una de las funciones de la CITEL entre los diferentes organismos. Implementación de la Alianza TICS 2030 en América, lo que ya conversamos actualmente. Importancia de la CITEL para los ciudadanos de América. La infraestructura de las TICS ha traído mucha inversión y generado importantes ingresos fiscales y oportunidades de empleo en los países en desarrollo. Ya hablamos de las TICS que generan nuevas fuentes de trabajo y nuevas inversiones, ¿no es cierto? Hay empresas multinacionales, empresas internacionales que vienen y que dan su aporte o genera inversión en un país, lo que es Telefónica, lo que es Claro. Entonces esas empresas vienen, hacen su infraestructura y todos ellos son, aparte de generar trabajo también, y hacen ingresos fiscales porque tienen que pagar varios impuestos en el país. Y ahora más que nunca quieren hacerles que paguen más aún de lo que ya pagan bueno, por la emergencia. Ya deberían han de haber hecho el estudio necesario el gobierno para ponerles más impuesto al sector de las telecomunicaciones. Las TICs incrementan la rendición de cuentas, transforman y amplían el servicio de las zonas desfavorecidas, lo que ya mencionamos. El crecimiento sostenible a largo plazo solo se logrará con la digitalización de la economía. La tecnología impacta en el aumento del PIB. Ya hablamos con un incremento del 10% del ancho de banda, aumenta en el Ecuador el 0,53% del Producto Interno Bruto. En el nivel de educación de la población y mejora el empleo. Todo esto es lo que hemos mencionado. Entonces, la CITEL tiene una importancia en estos sectores. Fomenta y fortalece políticas y marcos regulatorios que promuevan la competencia, la inversión, la innovación, la calidad, los derechos de los usuarios y la asociación público-privada. Ahí habla mucho de los derechos de los usuarios. ¿En qué creen? ¿Qué normas técnicas o políticas generarán para los derechos de los usuarios? ¿En qué nosotros nos tienen que garantizar? ¿Ustedes qué? Como usuarios, ¿qué quieren que les garantice un operador? Deberían ser dos cosas fundamentales que bueno, protección de la información, 3. Pero serían entonces 3 cosas fundamentales que yo pediría como usuario a cualquier proveedor de telecomunicaciones. ¿Qué pedirían ustedes como usuarios de telecomunicaciones? Disponibilidad, ¿no? Y calidad de servicio. Esas son las 3 principales que ustedes como usuarios, ¿no es cierto? Si yo tengo un servicio de internet, ¿qué es lo que pido, no es cierto? Que el servicio sea de calidad, ¿no es cierto? Si me quieren dar
Si me ofrecen dar 10 megas, que me den los 10 megas. No me por darme 10 megas me van a dar 1 mega. Y disponibilidad, que el servicio esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, eso es disponibilidad, que no se interrumpa. Y el tema de la seguridad de servicios, eso me olvidaba. Esa es una de las principales también. Entonces, ¿qué tiene que hacer la SOITEL? Generar políticas y marcos regulatorios que promuevan eso, ¿no? Que promuevan los derechos de los usuarios. Yo como usuario también tengo derechos de reclamar y tener alguna queja. Y la CITEL ayuda a los países a generar estos marcos regulatorios. ¿Qué más nos mencionan? Cumplan con calidad de servicios, que el proveedor garantice el servicio de calidad. Entonces, yo como usuario son esas tres que reclamaría o que yo exigiría que me den. ¿Qué más dice? Promueven la creación de capacidades digitales y contenidos relevantes locales. Cobertura total, sí, hablamos de la disponibilidad. Implementa proyectos de inclusión digital con el enfoque de género y prestando especial atención a las poblaciones más desfavorecidas, alejadas y difíciles de acceso, a personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, con objeto de las TICs, faciliten inclusión social. Eso también ya vimos, ¿no? De la brecha digital. Hablando de la brecha digital, a ver si alguien se acuerda, ¿qué era la brecha digital? Antes de entrar a la estructura, ¿qué era la brecha digital? A ver si se acuerdan de la anterior clase, ¿qué era la brecha digital? Brecha digital, a ver, cojamos a alguien al azar. Carlos Andrade. ¿Carlos Andrade o Carlos? Ah, no, Carlos Alvarado, perdón. Carlos Alvarado. ¿Qué era brecha digital? Oscar Correa alzó la mano, a ver. Oscar. Era cuando la tecnología nos llega a una cierta población dentro de un territorio que está destinado. Entonces, para que esa población no llegue a las TICs. Claro, es la población que no tiene acceso a la tecnología, ¿no? Por ende no tiene acceso a las TICs. Esa es brecha digital, lo que dijo el compañero, que no tiene acceso a las tecnologías. Listo, ahora sí vamos a ver, ya hemos hablado de la importancia de las funciones de la CITEL y ahora vamos a hablar de la estructura. Como vimos la estructura en la anterior clase de la UT, vamos a ver la estructura de la CITEL. La CITEL está conformada por la Asamblea General, por el Comité Directivo Permanente, por la Secretaría, que es un cargo administrativo, y por dos sectores. ¿Se acuerdan que la UIT estaba formado por tres? La CITEL solo tiene dos sectores. Uno va a abarcar dos funciones. La CITEL, el CCP1, el Comité Consultivo Permanente 1, va a tratar de las telecomunicaciones, todo lo referente a las TICs, ¿no es cierto? Aquí va a estar todo lo que es planes de desarrollo y todo lo que es normalización, ¿no es cierto? Y el Comité Consultivo Permanente 2 es radiocomunicaciones, lo que era el sector de radiocomunicaciones, lo que tiene que ver con el espectro y con lo que tiene que ver con la parte inalámbrica. Entonces, así está conformado la CITEL. Vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando que aún tenemos algunas partes que ver. Las funciones de la Asamblea: establecer políticas para el cumplimiento de los objetivos y funciones, elegir a los miembros del comité operativo, establecer los comités consultivos permanentes, aprobar el ingreso como miembros de la CITEL de los estados americanos que no sean miembros de la organización, si es un estado o un ingreso de un miembro que no sea parte del estado americano, promover las modificaciones del estatuto para su aprobación por parte de la Asamblea General de la organización y aprobar el reglamento de la CITEL. Esas son las funciones de la Asamblea, el órgano de mayor rango. El Comité Directivo Permanente es el órgano directivo de la CITEL, está compuesto por 13 representantes de estados miembros y fueron elegidos en la 7ª Asamblea de la CITEL en el 2018. ¿Y quién está actualmente? Como presidente está Argentina, vicepresidente Colombia, y aquí están todos los miembros del Comité Permanente, ¿no es cierto? Son el órgano directivo de la CITEL. Así está conformado hasta el 2022.
Funciones del Comité Directivo Permanente. Adoptar las medidas de carácter urgente que no puedan postergarse hasta la celebración de la próxima reunión de la Asamblea de la CITEL. Si hay algún tema importante que la asamblea se celebra cada 4 años, ¿no es cierto? Hay un tema importante que no hay cómo esperar hacia la próxima asamblea. Entonces, el Comité Consultivo Permanente puede adoptarlas o aceptarlas estas medidas de carácter urgente. Representar a la CITEL por medio de su presidente o de algún otro delegado miembro del comité en reuniones, conferencias de orden mundial, regionales, nacionales dedicadas a las telecomunicaciones. Todas las conferencias que hace la OIT, ¿no? La conferencia de radiocomunicaciones, la asamblea de normalización, las conferencias de telecomunicaciones internacionales, todas esas que vimos la clase anterior. Con la colaboración de la Secretaría, elaborar estudios, proyectos de convenios y tratados interamericanos y otros documentos relativos a las telecomunicaciones en el continente. Crear las comisiones técnicas y los grupos de trabajo que consideren necesarios. Determinando el programa de trabajo de los mismos. En el marco de los objetivos de la CITEL, planificar y coordinar las actividades interamericanas relativas a las telecomunicaciones. Esas son las funciones del Comité Directivo Permanente. Acá tenemos otras. Cumplir las decisiones de la Asamblea de la CITEL, tomando en consideración las recomendaciones de la Asamblea General. Determinar la fecha de la celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de la CITEL. Preparar los anteproyectos del temario de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de la CITEL y someterlos a la consideración de los gobiernos de Estados miembros, ¿no es cierto? Cuando ya se generan las reuniones, los temarios que van a hacer a las próximas reuniones, se los pone a los Estados miembros para que ellos ya vengan con planificación, ¿no es cierto? Ya con una planificación a todo lo que se va a tratar en estas reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea. Proponer a la Asamblea de la CITEL las modificaciones que consideren necesarias de introducir en el estatuto y el reglamento. Entonces, si hay alguna cosa en el estatuto, en el reglamento que hay que cambiarlo, entonces el Comité Directivo Permanente envía una propuesta para que sea tratado por la Asamblea, y la Asamblea con todos sus Estados miembros, que son todos los países del continente americano y todas las empresas privadas, se toma una decisión si se quiere cambiar algo en el estatuto o en el reglamento. Establecer un programa de trabajo para la Secretaría y para la Presidencia a fin de dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea. Entonces, es algo administrativo. ¿Cómo está la estructura de la comisión del Comité Directivo Permanente? Está formado por 3 grupos. La Coordinación General para el Desarrollo de los Recursos Humanos, Grupo del Trabajo sobre la Planificación Estratégico de la CITEL, Grupo de Trabajo Preparativo de las reuniones del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, este grupo de trabajo, ¿qué va a preparar? Van a preparar todos los aspectos que van a llevar hacia el Consejo de la OIT, ¿no es cierto? Grupo de trabajo preparatorio para las conferencias, como son parte de la OIT, se preparan para ir a las conferencias, sea estas conferencias de radiocomunicaciones, de normalización, de desarrollo. Entonces ellos se preparan, este grupo de trabajo, trabajan en eso y van hacia estas reuniones internacionales. Grupo de trabajo sobre sostenibilidad financiera y grupo ad hoc sobre resoluciones, decisiones y recomendaciones de la Asamblea. Este grupo ad hoc son los que crean cada 4 años para ver si se han cumplido las metas que se han propuesto en cada año. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de entrar a ver esta clase de hoy, vamos a ver el Comité Consultivo Permanente 1 y la siguiente clase vamos a ver el Comité Consultivo Permanente 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de comenzar a ver el Comité Consultivo Permanente 1. No, dije, está claro. Ya, veamos esto que aún tenemos 35 minutos para verlo. Como ya les decía, el Comité Consultivo Permanente 1 va a tratar el tema de las tecnologías, ¿no es cierto? Va a tratar todo lo referente a las políticas y a los marcos regulatorios que tienen que ver con las TICs, con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo lo que tiene que ver vinculado a las TICs. Entonces, su objetivo, actuar como comité asesor de la CITEL en materia de las telecomunicaciones y TICs, en particular en cuestiones vinculadas con políticas de las telecomunicaciones.
en temas de marco regulatorio, recomendaciones técnicas, recomendaciones, bueno, sí tienen que ver algo con las técnicas, pero enfocado a lo que es marco regulatorio. Aspectos reglamentarios, normalización, servicio universal, lo que ya vimos, ¿no es cierto?, lo que conversamos, desarrollo económico y social, medio ambiente y cambio climático, y desarrollo de la infraestructura y nuevas tecnologías. Entonces, como ustedes pueden ver, este comité abarca muchas cosas, ¿no? Dice aspectos de reglamentarios, va a reglamentar las TICs, normalización, temas de protocolos, servicio universal, todo lo que vimos de acceso y acceso a las TIC, ¿no es cierto? Telemedicina, teleeducación, etc. Desarrollo económico y social, medio ambiente y cambio climático. Con ustedes vimos la anterior clase, ¿no? El tema del cambio climático y medio ambiente es importante. El tema de los residuos electrónicos que generamos, el tema del monitoreo y todos los ejemplos que ustedes me dieron. Desarrollo de nuevas infraestructuras. ¿Cómo se despliegan nuevas infraestructuras? O ya infraestructuras que ya existen, ¿no es cierto? Como nuevos backbone de fibra óptica, es un sistema troncalizado de información entre todos los países miembros o en un país específico. Y nuevas tecnologías, como es el 5G, el Internet de las Cosas, etc. ¿Cuáles son los mandatos? Hay un montón de mandatos, pero vamos a ver los principales, no vamos a verlo todos, porque sí son algunos, y vamos a ir conversando sobre los principales que les he puesto en rojo. Los mandatos son los objetivos que tiene que cumplir este comité consultivo. Dice el número 1, promover el desarrollo de infraestructura y la armonización. Siempre mencionan la palabra armonización de servicios de telecomunicaciones, conforme a normas internacionales y el intercambio de experiencias. Entonces aquí está hablando promover el desarrollo de infraestructura, lo que son nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Desplegar el 5G, desplegar nuevas capacidades de banda ancha, nuevas de Internet de las Cosas. Dice armonización. ¿Qué quiere decir armonización? ¿Quién me puede decir esa palabra de armonización? ¿Qué entenderían ustedes? ¿Qué sería armonización de las telecomunicaciones? Que puedan convivir las tecnologías sí y no la una por encima. Ya convivir. ¿Qué más de armonización? ¿Quién más me puede ayudar con un comentario? Que no interrumpa con el diario vivir de las personas. No tanto ahí, porque estamos hablando de las telecomunicaciones. Armonización de servicios de telecomunicaciones. Lo que dijo su compañero de convivir es perfecto, ¿no? ¿Qué quiere decir armonización? Que trabajen de una manera óptima, sin interferencias, sin que haya problemas de conectividad, que interfuncionen perfectamente. Entonces, eso promueve el desarrollo de infraestructura y armonización, que toda esta infraestructura se trabaje y tenga una interconexión de fácil acceso, lo que se llama neutralidad de la red. Entonces, eso se refiere a armonización. Vamos a ver lo que dice el siguiente. Promover el desarrollo de marcos normativos armonizados, otra vez hablan mucho de la armonización, y recomendaciones prospectivas a la prestación de servicios de telecomunicaciones que fomenten la innovación y la competencia, que promuevan la asequibilidad y la reducción de precios. Esto es sumamente importante. Habla de reducción de precios. ¿Quién me puede decir qué marco regulatorio internacional en el continente debería ir enfocado a reducción de precios? ¿Cómo la CITEL puede influir o este grupo, este comité consultivo permanente, dice que promuevan la asequibilidad y la reducción de precios de las TICs? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ya, más fácil. ¿Quién me puede dar un ejemplo? A ver, alguien al azar. Leonardo Naranjo. ¿Sí se encuentra el señor Leonardo Naranjo? Votación de los servicios de conexión. Ya, perfecto. Compañero, deme un ejemplo
que para la reducción de los precios de un servicio internacional, ¿cómo puede influenciar la CITEL en esto? A ver, ¿quién le ayuda al señor que no tiene audio? Luis Lenin Ortiz. Mediante estadísticas, no, porque estamos hablando que genera marcos regulatorios, ¿no es cierto? Marcos regulatorios, políticas, no, estadísticas no genera estadísticas este organismo. Inge, ¿sería de alguna manera normar como la parte de accesos o de costos entre todos los países que son miembros? Porque tiene injerencia sobre cada uno de los países, lo que ellos norman o lo que ellos solicitan que se regularice como tal en cada país. Ya, sí va, por ahí va, ese es lo que dice el compañero. Pero yo les pongo un ejemplo. Si yo estoy en Estados Unidos y genero una llamada desde Estados Unidos a Ecuador, ¿quién? Bueno, para ponerles el ejemplo completo, yo estoy en Ecuador, yo estoy en Estados Unidos, cojo mi celular, ¿no es cierto? O cojo mi teléfono me conecto a un proveedor, el proveedor a un carrier internacional, el carrier internacional se conecta a otro carrier internacional, llega a Ecuador mediante ese carrier internacional y se establece la llamada. ¿Quién paga a cuál? ¿El proveedor de Estados Unidos o el de Ecuador? ¿Cuál paga la llamada telefónica? ¿El que genera o el que recibe la llamada? ¿Quién paga el costo de la llamada? El que genera, disculpe, Inge. El que genera, ¿no es cierto? ¿Y quién pone el costo de la llamada? El que recibe. No. El que recibe tiene que pagar, ¿no es tiene un cierto? comité que regula. Claro, ya. Yo alzo mi teléfono en Estados Unidos, llamo a alguien en Ecuador y yo como el que genero la llamada, le tengo que pagar al carrier que recibe la llamada, ¿no es cierto? Al otro lado, al lado B. Pero, sí, ¿quién pondría el costo del valor de interconexión entre los carriers internacionales? ¿Quién generaría el costo? No lo que le cobran a los abonados. Cada carrier internacional... ¿Perdón? Debería haber una tabla referencial para costos máximos y mínimos. Por ahí va el tema, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra la CITEL, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Promueve la asequibilidad y la reducción de precios. Entonces, ¿qué va a hacer la CITEL? Va a generar políticas y marcos regulatorios donde dice, ya, ustedes como proveedores internacionales van a tener interconexión. Obviamente, el carrier que genera la llamada va a tenerle que pagar al carrier que recibe la llamada. No hablando entre abonados, sino entre carrier, tú le tienes que pagar a él por lo que vas a utilizar su infraestructura para interconectarte. Entonces, vamos a hacer que estos costos se tengan que ver un marco regulatorio, unas tarifas que tienen que cumplirse y que esto sea un precio normal y asequible. Porque, ¿qué pesaría si cada proveedor pusiera un N número? El perjudicado son los abonados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fomenta la CITEL? Generar marcos regulatorios para bajar esto, ¿no es cierto? Y finalmente los carriers entre sí se ponen de acuerdo a esta normativa internacional y se genera lo que es los costos. Entonces, no sé si con el ejemplo les contesté, pero eso es cómo funciona y lo que interviene la CITEL en estos aspectos también de bajar los costos internacionalmente. Siguiente, identificar estrategias integrales relacionadas al acceso y mecanismos de financiamiento para la expansión y conectividad de redes, como el servicio universal, ya vimos, inversión pública, entre otros, con medidas específicas en zonas rurales, alejadas o difícil acceso, ¿no es cierto? Con proyectos en zonas donde no tenemos acceso a tecnologías, entonces identifica estrategias relacionadas al acceso universal y el servicio universal de las TIC, lo que hemos conversado suficiente. El siguiente dice, intercambiar mejores prácticas y debatir políticas sobre requisitos mínimos de calidad y servicios de experiencia para el desarrollo de servicios de las TIC viables, interrumpidos para todos, ¿no es cierto? Entonces, va a haber mejores prácticas en otros países más desarrollados, como Estados Unidos. Entonces, se generan conversaciones entre los entes regulatorios o entre los diferentes países para intercambiar información. Entonces, ahí es donde se adoptan nuevas políticas en el país, ¿no es cierto?
Siempre la política aquí, o el marco regulatorio en el país, siempre ha sido adoptado de experiencias internacionales. Todo viene de una experiencia internacional donde ya ha sido efectuado en todo lo que es política en las TICs, porque allá ya se ha implementado primero. En Estados Unidos hay capacitaciones que genera la CITEL para todos los Estados miembros donde generan mejoras políticas para mejor uso del espectro radioeléctrico. Entonces va un delegado del Ecuador hacia allá y está en esa capacitación y adquiere conocimientos de eso y lo viene y lo imparte aquí en el Ecuador y esos conocimientos se plasman en políticas o acuerdos ministeriales que regulan lo que es las telecomunicaciones en el país. ¿Qué más? Impulsar la coordinación, planificación y consenso respecto a la defensa y difusión de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en especial a lo relativo a términos y condiciones de contratos, las tarifas, la utilización de datos personales y el acceso de la información personal en línea o en la nube. Pregunta, ¿ustedes creen que, no sé, ustedes firman los contratos? Me imagino que ninguno ha de leer los contratos que firman no sé, contratan un servicio de internet, les hacen firmar un contrato. Les prometo que ninguno ha de leer el contrato. ¿Ustedes creen que los datos personales, un proveedor de internet puede hacerlos públicos? ¿Puede pasarle a otra empresa? No debería, es una cosa. No, no es cierto. ¿Pero pasa o no pasa? Claro, se ven en las bases de datos. Entonces, esos marcos regulatorios son los que se deben impulsar, ¿no es cierto? Que esa información pública no se debe pasar a otras empresas. Por eso es que luego nos llaman, que sí, ofrecer servicios, etc. Entonces, ya vamos a ver, cuando veamos la ley de telecomunicaciones, que nosotros tenemos como derecho a que esta información sea privada. Y nosotros, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo decir a estas personas que no deberían utilizar nuestra base de datos? Eso lo podemos ver en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Sí, lo que menciona José Bamonte. Eso está plasmado en la Ley Orgánica. Siguiente, fomentar la creación de medidas que faciliten la implementación y difusión de servicios y aplicaciones móviles transversales como la salud móvil, la educación móvil, los pagos móviles, entre otros. Entonces ya tenemos lo que es fomentar la creación de nuevas aplicaciones, APP, ¿no es cierto? Transversales como salud móvil, lo que hemos hablado, educación móvil, lo que hemos hablado, pagos móviles, lo que existe actualmente, entre otras. Alentar la coordinación, planificación y consenso entre los Estados miembros de la CITEL respecto a la construcción de confianza y seguridad del uso de las telecomunicaciones, incluido la ciberseguridad. Esto es importante. ¿Qué pasa si no existe ciberseguridad en un servicio? ¿Qué pasaría si no hay ciberseguridad en un servicio? O les pregunto ya más fácil. Ya, la información estaría expuesta a robo de información. ¿Ustedes utilizarían una aplicación que no sea segura? Si el Banco Pichincha... Buenas noches. Bueno, en estas aplicaciones seguras, pues en este caso Zoom está catalogado que tiene vulnerabilidad. Y muchas plataformas, dependiendo del estado crítico que quieran utilizarse o la información que podamos transmitirla, es aconsejable y no aconsejable. Entonces, pienso que ciberseguridad se dedica a eso, ¿no? Dependiendo del estado o la dependencia a lo que quiera utilizarse. Pero yo le pregunto, usted, si la plataforma del Banco Pichincha en línea es segura, no es segura, ¿usted utilizaría? No, no se utilizaría. ¿Y eso qué genera en la población? ¿Confianza o desconfianza? La desconfianza sí no es segura. Claro, eso generaría desconfianza. Entonces, ¿qué problemas causaría? Primero, desconfianza de los usuarios en no utilizar estas aplicaciones por parte de los usuarios. En parte de los que generan las aplicaciones, en que no van a poder utilizar estas aplicaciones que facilitan el uso de sus productos, ¿no es cierto? En un banco que puedan hacer transferencias. Si el banco no genera eso, entonces no facilita el mejor uso de las TICs a los usuarios. Entonces, viene de parte y parte.
Entonces hay que generar ciberseguridad. ¿Ustedes saben si hay alguna política de ciberseguridad aquí en el país? ¿Algún marco regulatorio? No creo que haya aquí en el país, o si existe, no se ha dado a conocer y no creo que lo apliquen. Sí, ¿qué pasó con la información de los ecuatorianos que el anterior año se filtró a Miami? Aún no hay ningún juzgado. Penalmente sí existe algo, penalmente existe lo que es el mal uso de la información, ¿no es cierto? Pero tecnológicamente, nosotros podemos dar infracción a alguien por tener su sistema de seguridad, hablando como tecnología, ¿no? Como TICs, como ingenieros en telecomunicaciones. No existe en el país una ley de ciberseguridad que implique algún tema de responsabilidad a los proveedores. Entonces deberíamos tener eso, ¿no? Que luego esas leyes puedan ser utilizadas penalmente y civilmente. No hay un tema de ciberseguridad como tal. El mal uso de la información penalmente sí lo existe, y eso ya es un tema legal, ¿no es cierto? Pero ya, referente a las TICs, no menciona nada, solo hay la ley de telecomunicaciones, ¿no? Que dice que el proveedor tiene que darnos seguridad en nuestra información, si no, tiene que avisarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay una ley que diga qué aspectos penales y qué responsabilidad penal o civil debe tener un proveedor si no me presta las seguridades de mi información pública. Eso es lo que el anterior año el ministro de Telecomunicaciones mencionaba, que se estaba generando una nueva ley para que sea aprobada por la Asamblea, pero aún no existe en la actualidad. Siguiente, y sería bueno que eso ya deba en el país, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Promover el avance de la creación y el despliegue de adopción de infraestructura, servicios y aplicaciones relativas al Internet de las Cosas y las comunidades y ciudades inteligentes, lo que ya hemos conversado, el Internet de las Cosas. Aún no hay un marco regulatorio sobre el Internet de las Cosas y ciudades inteligentes. Recién están construyéndose a nivel internacional. ¿Qué vamos a hacer con el Internet de las Cosas? ¿Cómo vamos a generar la política? ¿Qué de política vamos a generar? Hay algunos cursos de marco regulatorio que genera lo que es la OIT en Internet. Algunos son gratuitos. Les aconsejo, si quieren involucrarse, podrían seguir. Donde dice cuál sería la mejor forma de fomentar el Internet de las Cosas y generar un marco regulatorio que permita el despliegue de eso. Promover el intercambio de información y la producción de políticas de telecomunicaciones a nivel regional, nacional y regional para la reducción de riesgo de desastres y atención y recuperación de emergencias, así como de la gestión de los residuos electrónicos, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las telecomunicaciones en el cambio climático, en la protección del medio ambiente y la economía circular. Lo que hablamos, no sé si con ustedes vimos lo que es la economía circular, sí creo que conversamos, ¿no? Para no repetir. Ya hablamos de la economía circular en los residuos electrónicos, ¿no es cierto? No, Inge. No. Ya, entonces, ¿qué más voy a mencionar? Si no hablé, bueno, voy a volver a repetir. ¿Qué es la economía circular en los residuos electrónicos? ¿Qué pasa cuando se les daña una tele? Más que seguro que ustedes la botan al tacho de la basura y ahí quedó. ¿Qué pasa con toda la tecnología que ha venido hacia los 50 años atrás? Aquí en el país no hay una conciencia de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de hacer un reciclaje normal, ¿no?, de las cosas orgánicas, de las que son residuos no orgánicos. Peor, de las tecnologías. ¿Qué pasa con los celulares de hace 30, 40 años? ¿Qué pasa con todos? No hay ningún estudio, ninguna norma aquí en el país que nos diga qué debemos de hacer con los equipos electrónicos que no están, que ya no se utilizan, con las computadoras, con los celulares. Solo ha habido proyectos de tesis, de lo que yo he leído, donde se ha generado lo que es la economía circular y se recomienda generar una economía circular, donde se hace un proyecto para implementar una planta de reciclaje electrónico en lo que es Santo Domingo, para que venga todos estos residuos electrónicos. Hay una persona o hay un sistema que va seleccionando los residuos electrónicos de las partes útiles de las partes no útiles. ¿Cuáles serían las partes útiles? Los metales preciosos, los metales como el cobre, oro y la plata, el plástico que se puede reutilizar y los materiales que ya no son útiles, que sí son residuos realmente, que tienen que ser ya tratados de otra forma. ¿Qué podríamos hacer con estos materiales que ya
hemos hecho una selección. Estos materiales se lo puede volver a invertir o se lo puede volver a utilizar en nuevas tecnologías. Estos materiales como el cobre, el oro y plata se lo puede volver a utilizar, o las placas que vienen en todos los equipos electrónicos, se los puede volver a utilizar en generar nuevas tecnologías como nuevas televisoras, nuevas laptops, nuevos celulares. Entonces, esto es una economía circular, que se vuelva a generar nueva tecnología de los residuos electrónicos. ¿Y cuál tendría que ser una parte fundamental y la parte más crítica en esto? En la conciencia social, tanto del proveedor que genera la tecnología como de los usuarios que la utilizan. El proveedor, ¿por qué? Porque él tiene una responsabilidad social contra la población en el Ecuador, en donde tiene que decir, yo importé tantos equipos del exterior, tantos modelos me pongo un ejemplo, del iPhone 6, importé tantos equipos o tanta tecnología. Tengo que tener una responsabilidad con el país, que eso va a generar residuos electrónicos y que yo tengo que hacer un reciclaje. Ahí viene la contraparte. El país, el Estado tiene que decir, ya, tú por hacer ese reciclaje electrónico de tus equipos celulares, yo te tengo que dar algún beneficio, como bajarte impuestos, como cobrarte menos en el espectro radioeléctrico, como decirte en tus planes de expansión de infraestructura tienes que cubrir menos porcentaje, algún beneficio que le convenga al proveedor hacer eso, ¿no es cierto? Entonces es una contraparte, para finalmente hacer lo que se le conoce como la economía circular, que ya les dije, ¿no es cierto? Pero tenemos que venir nosotros como usuarios. Hubo campañas en su época donde los usuarios iban a intercambiar su teléfono a las telefónicas, y las telefónicas tenían acceso a importar más equipos. Ese era un beneficio. Pero sería un beneficio mejor bajarles impuestos a los proveedores. Yo le veo así, ¿no? Si yo le digo a un proveedor, te bajo en el impuesto que tú tienes que pagarme, te bajo por el reciclaje que tú hagas. Entonces, eso nos conviene a nosotros como seres humanos, en que el país, en que el mundo se mantenga en un tema climático donde ya los desechos electrónicos ya están abordando toneladas y toneladas de desechos que no sabemos qué mismo hacer con ellos. Entonces, no sé si me expliqué sobre esto. ¿O tienen alguna pregunta sobre este tema? No, es que sí está claro sobre el reciclaje. Entonces, vamos a ver coordinar los preparativos regionales para las conferencias mundiales de telecomunicaciones internacionales, la Conferencia Mundial de Desarrollo, lo que ya hemos visto, alentar la participación activa del sector privado, lo que ya vimos, ¿no? Porque ellos generan las nuevas tecnologías. La estructura del Comité Consultivo Permanente 1 está por los grupos de trabajo de políticas de regulación, del despliegue de tecnologías, para la preparación de las conferencias, y estos grupos ad hoc, que estos grupos son creados para más o menos de seguimiento. Vamos a ver los tres primeros. Los otros ya son grupos ad hoc. ¿Cuál es el objetivo del grupo de trabajo de políticas de regulación? ¿Qué va a estar enfocado este grupo? En promover discusiones de intercambio de información y acciones sobre la política, regulación y aspectos técnicos relacionados con la protección de derechos de usuario, calidad de servicio, aspecto económico de servicios de telecomunicaciones, banda ancha, universalización de las tecnologías y las TICs, inclusión digital y la equidad de género, conformidad y control de fraude y dispositivos móviles ilegales e irregulares. Irregulares. Entonces, el tema de fraude es muy importante. El tema de fraude en el tema de las TICs es sumamente importante porque causa grandes pérdidas tanto a los usuarios como a las empresas de telecomunicaciones. Entonces, el tema de fraude es muy importante y hay que generar políticas en ese sentido. ¿Cuáles son los términos o cómo lo van a cumplir? Promoviendo el diálogo entre los diferentes miembros de la CITEL sobre política, regulación y aspectos técnicos, exhortar la coordinación y planificación y consenso entre los miembros de la CITEL, estudiar los diferentes aspectos del desempeño, calidad de servicio, el QoS y la calidad de experiencia del QoE, fomentar medidas y acuerdos interregionales que permitan una mayor asequibilidad de los servicios de itinerancia móvil internacional,
¿Qué entienden por itinerancia móvil internacional? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es itinerancia móvil internacional? ¿Qué entienden por ese concepto? ¿Qué es itinerancia móvil internacional? ¿Qué pasa si para yo irme a Estados Unidos y que mi celular funcione en Estados Unidos, qué tengo que contratar? Para yo poder recibir y realizar llamadas, ¿qué tengo que contratar? Ahí es el roaming. El roaming, eso es itinerancia móvil internacional. Que yo pueda tener mi celular en cualquier parte del continente americano o yo ir a Estados Unidos y poder recibir y realizar llamadas. Eso se llama roaming. Entonces, ¿qué hace este grupo de trabajo? Fomentar medidas y acuerdos internacionales que permitan una mayor asequibilidad de los servicios de itinerancia móvil internacional. ¿Cómo lo tienen que hacer? Fomentando políticas para reducir los costos, ¿no es cierto? Para que baje el costo por minuto, en lo que hablamos por el tema de interconexión. Identificar medidas para la reducción de los precios de servicio de telecomunicaciones en la región, incluyendo los servicios de itinerancia móvil internacional, lo que hablamos. Analizar e investigar temas relativos a la universalización del acceso mediante la banda ancha y la redundancia y la reducción de la brecha digital, con el fin de promover acciones y buenas prácticas tendientes a lograr la inclusión y aprobación social de las telecomunicaciones, tomando en consideración la igualdad de género y las necesidades de los grupos sociales minoritarios. Lo que hablamos, ¿no es cierto? La reducción de la brecha digital y el acceso a tecnologías de banda ancha. Estudiar los aspectos relacionados con la prevención, detección y control en la materia de fraude en servicios de telecomunicaciones. ¿Por qué es importante el fraude? A ver, ¿por qué es importante el fraude? Aquí toda empresa de telecomunicaciones tiene una dirección especializada en fraude, el Arcotel tiene una dirección especializada en fraude. ¿Por qué es importante el fraude? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué va a ser importante el tema de fraude? Por la fuga de capital. Correcto, ¿no es cierto? Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en la vida real. Y yo trabajaba para Claro en la parte fija y daba soporte de instalación y mantenimiento de troncales SIP. Y a un usuario le hackearon la central telefónica desde un país de la India o del Medio Oriente, le hackearon la central. Y en 2 días le habían generado $30,000 en llamadas. Entonces el usuario nos llamó a la reunión, a la parte legal, a la parte técnica y a todos, ¿no? La parte técnica, donde yo fui, expliqué la seguridad de nuestra empresa, de Claro, en toda parte técnica, y le indicamos que en la parte técnica, él había expuesto su central telefónica al mundo porque le había puesto una IP pública, le había dado acceso a internet a la central, y por ahí se metieron y por ahí le generaron $30,000 en llamadas en un día, en un día. ¿Qué pasó? Claro, tiene un departamento donde detectó que el flujo de llamadas era anormal de esa central. Ellos están monitoreando permanentemente. Y detectaron que era un flujo de llamadas anormales de a países muy raros. Llamaban, ¿qué hacen los hackers? Hackean la central y venden el minuto para llamadas donde es caro, ¿no es cierto? En el Congo o en el África, un ejemplo. Entonces les venden el minuto allá. Entonces, ¿qué pasaría si no tuvieran una dirección antifraude? El cliente le habían hackeado todo el mes, hubiera tenido que pagar, no sé, miles de dólares por lo que le debe a Claro, y finalmente no pagó, pero Claro tiene que asumir un costo, porque él genera la llamada internacional. Él tiene que pagar el costo que le cuesta por minuto con su carrier internacional por la llamada que hizo a los diferentes países. Entonces es un problema muy grave y que siempre tienen las seguridades y que siempre tienen estos departamentos de detección antifraude. Entonces eso es sumamente importante en lo que es el tema antifraude. No sé si quedó claro ahí con el ejemplo. CNT también tiene su departamento, el Arcotel también, que va detectando los bypasses. Entonces el tema antifraude es perjudicial hacia todos. Entonces vamos a quedarnos hasta ahí. Revisen las siguientes láminas para verlo rapidito la próxima clase. Vamos a quedarnos hasta las funciones del comité
consultivo permanente 1 en su grupo de trabajo de políticas de regulación. Ya nos avanzó a ver los otros dos grupos de trabajo, lo vemos rapidito en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien alguna pregunta? Listo. Si no hay ninguna pregunta, entonces no se olviden de hacer el foro y el deber. Ya está activo el foro y el deber, no se olviden de hacer, si pueden adelanten el foro. Y la siguiente clase vamos a seguir viendo, ya por el tiempo no avanzamos y yo también ya tengo otra clase, la siguiente hora. Inge, disculpe, una pregunta fuera de contexto. Dígame. Sobre mi plan de proyecto. Su persona hace unas 2 semanas me hizo una revisión y me pidió que haga unos cambios. Y yo le respondí con los cambios, pero hasta la fecha no he tenido respuesta de su correo. ¿Cuál es su proyecto? Porque tengo algunos. ¿Qué hace? El de alumbrado público. Ah, ya le mandé yo a Flavio al final. Ya está aprobado por mi parte. Solo le mandé ya le mandé la anterior semana. Está solo cambios de forma, no de fondo. Algunas faltas ortográficas, algunos. Pero ya está aprobado. Le agradezco muchísimo, hija. Más bien comuníquese con Flavio porque yo ya le mandé la anterior semana. Ya, muchas gracias, Inge. Listo. Buenas noches con todos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.